Hola, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a hablar de la ley de Biot-Savart. Nuestro grupo está conformado por Jorge Andrés Muñoz, Carlos Mario Cortés, Cristian Camilo Giraldo y Eloy Emanuel Atencia. Durante esta presentación hablaremos de los conceptos básicos, origen y definición de la ley de Biot-Savart y los campos magnéticos. La ley Biot-Savart nos habla sobre los conceptos básicos, donde podemos dar una explicación muy breve y clara de lo que trata dicha ley. En estos conceptos encontramos el campo magnético y la intensidad. ¿Qué es el campo magnético? Se trata de un campo que ejerce fuerzas, denominadas magnéticas, sobre los materiales. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo, como si lo hace el campo eléctrico, en donde las acelera a través de fuerza eléctrica. Sin embargo, el campo magnético tiene influencia sobre cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué es la intensidad? La intensidad de la corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto del circuito eléctrico medido en coulombios segundos, denominados amperios. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Muñoz y voy a hablar sobre el origen de la ley de Biot y Savart. El origen de la ley de Biot y Savart se remonta al año 1820, año en el cual se creó la fórmula por los físicos de nacionalidad francesa Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Los físicos partieron de la fórmula de la densidad del flujo magnético, que es la cantidad de flujo magnético por unidad de área. En el sistema MKS, metro, kilómetro y segundo, la unidad con la que se representa es el Tesla. A través de varios experimentos, los cuales tenían relación con la fuerza que da la corriente eléctrica a un imán que se encuentre cerca, dedujeron la ecuación que permite calcular el campo magnético creado por un circuito de cualquier forma. En resumen, los físicos relacionaron los campos magnéticos con las corrientes que los crean. Buenas noches compañeros, mi nombre es Carlos Cortés. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, o regla del sacacorcho también como es conocida, es un método para determinar sentidos vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente de dos maneras, para sentidos y movimientos vectoriales de forma lineal y para movimientos y direcciones rotacionales. Hagamos un ejemplo como para que sea de más fácil entendimiento. Un ejemplo muy común que pues lo vemos, digamos, en nuestra vida diaria. Cuando giramos o apretamos un tornillo, este va de sentido hacia la derecha. Y pues podemos decir que es, digamos, en sentido manecillas del reloj. Entonces sacamos el ejemplo con la mano. Sabemos que si apretamos hacia la derecha, miremos la posición de la mano. La mano la tenemos con el pulgar hacia arriba. Y este nos indica el, el sentido de la intensidad de la corriente. Y los demás dedos nos están indicando, hacia donde apuntan los demás dedos, nos están indicando el sentido o la dirección del campo. Caso contrario, lo tenemos cuando lo estamos desajustando, que es, digamos, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Miremos ya la posición de la mano cambia. Y este va con el pulgar hacia abajo, que indica la intensidad, ¿cierto?, de la corriente. Y el campo magnético, por la posición de los demás dedos, cambia. Entonces podemos decir que uno es viceversa del otro. La ley de Biot-Savart indica el campo magnético en un punto P generado por una corriente I que circula por un alambre conductor.
Eso nos quiere decir que esta ley es la ideal para calcular el campo magnético que circula alrededor de una corriente. Dependiendo el tamaño de la corriente, va a ser la magnitud de este campo magnético. Eso quiere decir que va a ser directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Para ello, si queremos calcular la magnitud en un punto en específico, tendremos que precisarlo y posterior a ello aplicar la ley de Biot-Savart. Campo generado por una corriente eléctrica cualquiera. Este establece que el campo magnético generado por una corriente cualquiera I en un punto P viene determinado por la siguiente expresión: diferencial de B es igual al μ0, que vendría a ser la permeabilidad magnética del vacío, sobre 4pi. Este que multiplica a la intensidad de la corriente por el ángulo de la dirección por el producto cruz del ángulo de la dirección. Todo esto sobre el cuadrado del vector de dirección entre el punto P y la diferencial de la longitud. Campo magnético generado por un solenoide. Un solenoide es un dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en su exterior. El solenoide se obtiene al enrollar un alambre en forma helicoidal, y esta forma geométrica que se obtiene es sometida a una corriente eléctrica, lo que genera un campo magnético. En los campos magnéticos generados, las líneas de fuerza empiezan a asemejarse al campo producido por un imán en forma de barra, por lo que en el interior las líneas de fuerza son paralelas y el campo magnético suele ser uniforme, contrario a lo que sucede en el exterior, en el cual el campo magnético suele ser débil. Depende de la intensidad del largo del solenoide y del número de espiras que éste posee. Las líneas de fuerza son perpendiculares al plano de la espira y encerradas sobre sí mismas. Otro campo magnético que nos trae la ley de Biot es el producido por una corriente rectilínea. Una vez establecida que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, esta ley nos indica que el campo magnético producido por una corriente rectilínea es perpendicular a dicha corriente. Muchachos, pues esto lo podemos resumir observando la imagen. Podemos ver que tenemos una corriente, ¿cierto? Una intensidad de corriente, y que tenemos unas líneas perpendiculares a ella, ¿cierto? Entonces podemos decir que el magnetismo natural muestra que las líneas de fuerza son cerradas. Ahí lo ven ustedes en la imagen. Podemos observar que tenemos la intensidad de la corriente y unas líneas perpendiculares a ella que son cerradas, circunferenciales a ellas. Entonces podemos decir que es lógico plantear que las líneas de campo deben ser circunferenciales contenidas en planos perpendiculares a la corriente. También en este campo podemos aplicar la ley de la mano derecha que ya explicamos anteriormente. Si pueden observar bien, mire que tenemos una intensidad de corriente, ¿cierto? Y tenemos una línea de campo magnético. Hagamos el ejemplo. Miremos que tenemos el pulgar hacia arriba, podemos definir que es la corriente rectilínea y es la intensidad de la corriente que va hacia arriba, ¿cierto? Y mire que digamos que con donde apuntan los demás dedos tenemos el campo eléctrico. Entonces esto es uno de los campos donde se puede aplicar la ley de la mano derecha para saber el sentido de la dirección del campo y el sentido de la dirección de la corriente. Muchas gracias. Campo magnético producido por una corriente eléctrica que circula por una espira. ¿Qué es una espira? Una espira es un hilo conductor de forma de línea cerrada, pudiendo ser circular, rectangular, cuadrada, etc. Y es una de las vueltas de una bobina.
Muchos de los dispositivos que se emplean para crear campos magnéticos cuentan entre sus componentes con bobinas. Cada vuelta de hilo de la bobina se denomina espira. Si por la espira hacemos circular una corriente eléctrica, el campo magnético creado se hace más intenso en el interior de ella. En muchos dispositivos que utilizan una corriente para crear un campo magnético, tales como un electroimán o un transformador, el hilo que transporta la corriente está arrollado en forma de bobina formada por muchas espiras. La bobina o devanado primario suele tener entre 150 y 200 vueltas o espiras de alambre de cobre. Y en el segundo devanado se pueden contabilizar entre 2500 y 3000 vueltas, pero un alambre más delgado, eso dependerá del tipo de bobina que genere o tenga la capacidad de mantener un campo magnético.